Hola, mi nombre es Luis César Alexander Ogando Morales y mi matrícula es 120-4163. Esta es la materia de computación gráfica en la Universidad Tecnológica de Santiago y hoy les estaré hablando sobre el tema sobre el modelado 3D, una exposición breve y concisa sobre este tema, los diferentes ámbitos que lo conciernen. Empezamos con lo que es el modelado 3D. El modelado 3D es el proceso de crear una representación tridimensional de un objeto o una escena usando software especializado. A diferencia de las imágenes 2D, el modelado 3D proporciona una representación visual que permite ver el objeto desde diferentes ángulos, como si fuera una pieza real. Es utilizado en diversas disciplinas como la animación, los videojuegos, la arquitectura, la ingeniería y más. Seguimos hablando sobre lo que son los elementos del modelado. Podemos decir que los elementos son el modelado en 3D, y esto quiere decir que es una representación matemática de un objeto o una escena en tres dimensiones. Un modelado 3D está compuesto por vértices, puntos en el espacio, artistas, líneas de que conectan los vértices y caras, superficies formadas por los artistas, y estos modelos pueden ser texturizados, iluminados, renderizados para tener una imagen final. Las herramientas infográficas son los programas de software utilizados para crear, editar y manipular modelos de 3D. Ejemplos incluyen Blender, Autodesk, Maya, 3ds, Max, ZBrush, Cinema 4D, entre otros. Podemos decir también que estas herramientas permiten crear, modificar y texturizar, animar modelos en 3D y ofrecen lo que es una gama de funciones para trabajar en diversos aspectos visuales como iluminación, cámara y renderizado. Ahora bien, ¿qué se requiere para poder crear un modelo 3D? Bueno, para esto se requiere en primer lugar un software modelado de 3D, y esto es para crear modelos tridimensionales y se necesita un programa especializado para que permita la creación y edición de geometrías 3D como los mencionados previamente. Podemos ver una imagen que arroja luz sobre este tema. También podemos decir que se necesita conocimientos de técnicas de modelado. No cualquiera lo puede hacer de manera tan sencilla. Y los modeladores 3D deben conocer técnicas como el modelado poligonal, esculpido, modelado basado en curvas y modelado procedural, entre otras, para crear objetos complejos. Ahora bien, también se necesita un hardware adecuado que pueda ayudarnos con esta creación. Y el modelado 3D puede ser exigente para el sistema, por lo que una computadora con un buen procesador, memoria RAM y una tarjeta gráfica potente es esencial para poder realizar este tipo de trabajos. Podemos decir que la texturización y materiales, la creación de texturas es clave para darnos realismo al modelo. Las texturas añaden detalles visuales como color, brillo, rugosidad y otros efectos visuales que son necesarios para este tipo de temas. También los conocimientos de iluminación, cámaras, para hacer los modelos, para hacer que los modelos sean realistas y bien presentados. Se deben configurar adecuadamente las luces, las cámaras en el espacio 3D, controlando la forma en que las sombras y los reflejos afectan al modelo directamente. Podemos decir también, y ahora vamos a hablar sobre el tema de los elementos de las herramientas del modelado 3D. Podemos decir que las vértices, aristas y caras son los elementos básicos de la geometría 3D. Los vértices son puntos en el espacio, podemos decir que son eso. Las aristas son las conexiones entre vértices y las caras son las superficies planas que se forman entre las aristas. Y podemos ver un breve ejemplo aquí con la imagen. No podemos decir que sculpting o esculpido es una técnica que simula el proceso de esculpir un objeto real, y esto permite agregar detalles complejos a un modelo 3D como arrugas, pliegues y otras texturas naturales utilizando herramientas digitales similares a las herramientas de las esculturas reales, como un dibujo en digital más o menos. También texturización, podemos decir que esto es el proceso de aplicar imágenes o patrones a la superficie de un modelo 3D. Y bueno, las texturas pueden incluir detalles como colores, sombras, reflejos y otros efectos visuales entre ellos. Y bueno, la iluminación, ¿qué decir de ella? Bueno, son las herramientas de iluminación que permiten agregar fuentes de luz en el espacio 3D para simular cómo la luz interactúa con los objetos, creando así sombras, reflejos y realismo en la escena para que se note un poco más realista. Podemos decir que el rigging y la iluminación es el proceso de crear el esqueleto para un modelo 3D, lo que permite moverse de manera realista. Bueno, la animación es el proceso de crear movimiento en el modelo 3D, ya sea mediante la manipulación
del esqueleto, en el caso de personajes o mediante la transformación de las propiedades de objeto en el tiempo, como movimiento de una cámara o de un objeto, como puede ser. También, ¿qué es el renderizado? Bueno, el renderizado es el proceso de generar la imagen final a partir de los elementos de los elementos 3D. Y bueno, y las escenas configuradas en ese software que utilicemos, este proceso toma una cuenta de iluminación, texturas, cámaras y otros factores para crear una imagen o animación final. Y bueno, este es el renderizado. Bueno, ¿qué es la animación en modelo 3D? Bueno, la animación es el proceso de darle vida a un modelo 3D. Y esto puede implicar desde simples movimientos de objetos hasta complejos secuencias de personajes que interactúan en una escena. Existen dos tipos principales de animación 3D, que son la animación basada en esqueletos, el rigging, y animación por keyframes. La animación basada en esqueletos o riggings, usando un sistema de huesos o articulaciones, los modelos 3D, especialmente los personajes, pueden moverse de manera realista. Podemos ver aquí una breve imagen que puede darnos una breve idea de lo que quiere decir esto. También, ¿qué quiere decir ahora lo que es el modelo o la animación por Crane Frames? Bueno, esto es una técnica en la que se definen fotogramas clave o puntos de referencia en el tiempo y el software, y esto genera el movimiento intermedio entre ellos, conocido como interpolación. Ahora bien, entramos ahora a un tema, lo que es el modelado en 3D. Y un modelo en 3D es una representación digital tridimensional de un objeto. Y esto está compuesto por vértices, aristas y caras, como había dicho anteriormente. Ahora vamos a definirlo un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los vértices en este punto son puntos en el espacio tridimensional que actúan como la unidad básica de un modelo. También las aristas o líneas que conectan los vértices, los formando los bordes de modelo. Las caras, ¿qué son estas? Bueno, son superficies planas que se generan al conectar múltiples aristas, usualmente de forma de triángulos o polígonos. Y el modelo puede ser estático, usando en imágenes renderizadas, o animado, donde se le agrega movimiento para proyectos como videojuegos y películas. Ahora bien, ¿qué son las aplicaciones del modelado y la animación en entretenimiento? El entretenimiento, podemos decir que en el cine, películas como las de Pixar, Marvel, este tipo de películas que requieren una animación, bueno, se usa un modelado de animación en 3D para crear personajes y entornos. También los videojuegos, elementos de juego, personajes, escenarios, y son creados, bueno, en este tipo de programas 3D. Ahora bien, la arquitectura también es otro tema. Bueno, en la arquitectura, esto permite crear visualizaciones realistas de edificios, interiores y espacios urbanos para crear ideas o maquetas de lo que quieren realizar. También la publicidad, diseño gráfico, las animaciones 3D son comunes en comercios y branding de marcas y de empresas. También en la industria, los prototipos rápidos, creación de modelos para la impresión 3D, simulaciones de maquinaria y productos, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de temas también son necesarios. También en la educación y ciencia, que son representaciones visuales para aprender sobre autonomía, geología, astronomía y más. Bien, la animación 3D es el proceso, ya de manera bien concisa y clara, es el proceso de crear movimientos realistas o estilizados en un entorno tridimensional mediante software especializado. Y esto consiste en manipular modelos digitales para que simulen acciones, gestos o comportamientos en el tiempo, permitiendo crear escenas dinámicas y vividas. Este tipo de animación es ampliamente utilizado en películas, videojuegos, publicidad, arquitectura y simulaciones científicas. Bueno, las ventajas de la animación 3D son el realismo, y esto permite crear imágenes y movimientos que imitan fielmente la realidad. La versatilidad se puede aplicar en cualquier industria, creatividad o técnica, lo control total. Las animaciones tienen un control absoluto sobre todos los aspectos del movimiento. También la apariencia, efectos visuales complejos. Esto facilita la creación de escenas que serían imposibles, muy costosas para filmar en la vida real. Y bueno, la alteración y ajuste, las animaciones pueden ajustarse, mejorarse fácilmente por medio del software. Ya de manera concluyente, quisiera decir que la animación 3D sigue evolucionando con el avance de la tecnología, integrándose con herramientas de inteligencia artificial, realismo aumentada y realidad virtual, marcando el futuro del entretenimiento y la creatividad.
Bueno, ¿cómo quiere decir? El modelado de la animación 3D son herramientas versátiles que continúan transformando industrias creativas y técnicas con innovaciones constantes. Ese es el gran impacto que tiene el modelado 3D actualmente. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi exposición.